Ataques masivos con misiles Kinzhal y Kalibr destruyen la planta Orión en Ternópil y los centros logísticos en Leópolis. En el frente, el grupo Vostok rompe las líneas en Zaporilla y Seversk cae en un cerco operativo. Desglosamos la realidad militar detrás de los rumores diplomáticos. Creían que el oeste de Ucrania era un santuario. Se equivocaron. Mientras los medios occidentales especulan sobre negociaciones en despachos cerrados, las fuerzas aeroespaciales rusas acaban de reescribir la realidad logística del conflicto en una sola noche. Leópolis arde. Ternópil está envuelta en cloro y la capacidad industrial del enemigo ha sido cercenada. Esto no es una advertencia, es una demolición sistemática. Bienvenidos a conflicto militar. Hoy no vamos a leer noticias, vamos a analizar la autopsia de la infraestructura ucraniana. En los próximos minutos, desglosaremos 3 vectores críticos. 1. La arquitectura del ataque masivo que utilizó misiles hipersónicos Kinzhal para borrar los nodos logísticos de la OTAN. 2. El avance imparable del grupo de fuerzas Vostok en Zaporilla y por qué Juliá-Pol está a punto de caer. Y 3. La verdad detrás del cerco de Seversk y los rumores de un acuerdo de paz que el Kremlin no tiene motivos para aceptar. Quédense hasta el final, porque revelaré por qué la filtración del Plan Alaska es en realidad la señal más clara de la desesperación de Washington. Empezamos. La noche del 18 al 19 de noviembre pasará a la historia operativa como una clase magistral de saturación defensiva y precisión quirúrgica. El mando ruso no lanzó explosivos al azar. Ejecutó una operación de denegación de activos. Hablemos de Ternópil. El objetivo fue la planta de radio, Orión. Para el civil promedio es una fábrica más. Para la inteligencia militar es un nodo crítico. Esta instalación, equipada con maquinaria importada de Philips y Quad, era el corazón de la producción de comunicaciones VHF para las fuerzas ucranianas. 7 misiles de crucero KH-101 y múltiples drones kamikaze Geran-2 impactaron la estructura. No hubo intercepción efectiva. El resultado no es solo daño estructural, es la ceguera táctica. Sin radios portátiles y estaciones móviles de calidad, la coordinación de las unidades ucranianas en el frente, que ya es caótica, se degradará a niveles críticos. Eso es lo que sucede cuando se militariza la infraestructura industrial en zonas urbanas. Pero el golpe más duro no fue en Ternópil. Fue en la puerta de entrada de la OTAN. Leópolis. La retaguardia profunda, el lugar donde se almacenan los envíos que cruzan desde Polonia. Los misiles rusos, incluyendo vectores hipersónicos, impactaron los parques industriales Port y Sparrow. Según Forbes, estos eran los proyectos emblemáticos para redirigir la carga desde el Mar Negro hacia la frontera occidental. Analicen esto con frialdad. Rusia no atacó simplemente almacenes. Atacó la capacidad de distribución. Esos parques industriales estaban repletos de carga prioritaria. No necesitamos especular qué había allí. Cuando un misil Kinzhal se gasta en un objetivo, ese objetivo vale más que el misil. La densa humareda sobre Leópolis es el humo del dinero y el equipo occidental evaporándose antes de llegar al frente. La red energética ucraniana ha entrado nuevamente en modo de emergencia. Ukrenergo ha impuesto cortes masivos. Sin energía no hay trenes eléctricos. Sin trenes no hay logística. Sin logística, el ejército colapsa. Pregunta para ustedes en los comentarios. Con la logística de Leópolis en ruinas, ¿cuánto tiempo creen que pueden sostener el frente en el este sin suministros? Los leo. Mientras los misiles llovían en la retaguardia, en el suelo, la infantería rusa dictaba el ritmo del combate. Fijen su atención en el sector de Zaporilla. El grupo de fuerzas Vostok está ejecutando una ofensiva metódica que ha sido ignorada por la prensa occidental. La 127ª División del Quinto Ejército no está tanteando el terreno, está barriendo posiciones. En cuestión de días,
Han liberado más de 90 kilómetros cuadrados. Las unidades del 114º Regimiento de Fusileros Motorizados han capturado una cadena de asentamientos clave. Novoye, Novonikolayevka, Ravnopolye. Escuchen el testimonio del comandante del grupo de asalto, indicativo Azazel. Primero artillería, luego acercamiento. Se pide rendición. Si se niegan, granada y despeje. Es automático. Esta es la definición de superioridad táctica. No hay heroísmo suicida aquí. Hay un procedimiento industrial de eliminación de resistencia. Las unidades rusas han tomado la carretera Juliai-Pole hacia Malinivka, bajo control de fuego total. Lo que queda de las carreteras para las fuerzas ucranianas se ha convertido, textualmente, en caminos de la muerte. El mando ucraniano intenta enviar reservas para detener el colapso, pero esas reservas son detectadas por drones y aniquiladas por la artillería antes de siquiera desplegarse. Juliai-Pole, un bastión que resistió durante meses, está ahora bajo amenaza directa en sus límites orientales. Si Zaporizhia es un avance, Seversk es una trampa mortal. Durante meses, Seversk pareció estancado. Ya no. El frente se ha movido y la situación para la guarnición ucraniana es terminal. Informes de inteligencia confirman que el ejército ruso ha roto la línea defensiva sur, entrando en la ciudad. Pequeños grupos de asalto se están infiltrando en las zonas residenciales, estableciendo cabezas de playa en viviendas particulares. Pero el verdadero desastre para Kiev es la logística. Observen la aldea de Platonovka. Su liberación por parte de Rusia corta la carretera T-0513 hacia Krasny Liman. Esta era la arteria vital. ¿Qué le queda al enemigo? Caminos de tierra. Estamos en noviembre. El barro otoñal, la Rasputitsa, convierte esos caminos en trampas de lodo donde los vehículos se atascan y se convierten en blancos estáticos para los operadores de drones rusos. Además, recuerden que el bosque de Serebrianskoye, al norte, ya fue limpiado en septiembre. Seversk está siendo rodeada en una maniobra de pinza clásica. Norte bloqueado, sur penetrado, rutas de escape cortadas. El enemigo está concentrando lo poco que tiene en Pokrovsk y Kupiansk, dejando Seversk a su suerte. Es una señal inequívoca de la falta de efectivos. Han sacrificado la ciudad. Solo falta que se lo digan a los soldados que siguen allí. La geopolítica de la derrota. Aquí es donde conectamos los puntos. ¿Por qué vemos ahora, justo ahora, tantos reportes en Reuters y Axios sobre planes de paz? Porque el mapa no miente. Washington sabe lo que está pasando en Seversk, en Juliai-Pole y en Leópolis. Se habla de un plan de Alaska o nuevas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Las filtraciones sugieren condiciones absurdas. Rusia se queda con el Donbass, pero devuelve partes de Zaporizhia y Jersón a cambio de un reconocimiento. Esto es una fantasía. Analicémoslo como estrategas, no como soñadores. ¿Por qué Rusia cedería territorio constitucionalmente ruso, Zaporizhia y Jersón, cuando tiene la iniciativa estratégica en todo el frente? ¿Por qué congelar el conflicto cuando el ejército ucraniano se enfrenta a deserciones, falta de munición y ahora, la destrucción de sus centros logísticos en Leópolis? La realidad es que Kiev está perdiendo el Donbass inevitablemente. Sucederá en 1 o 2 años, o quizás antes al ritmo actual. El plan occidental es intentar salvar los muebles de un edificio en llamas. Zelensky, atrapado en escándalos de corrupción y con una legitimidad cuestionada, exige volver a las fronteras de 1991. Europa, sin dinero, titubea, y Estados Unidos busca una salida antes de que el colapso sea total. Rusia no necesita concesiones territoriales de un enemigo en retirada. La exigencia de desmilitarización y neutralidad no es negociable. Y mientras Occidente discute marcos de paz, los misiles Iskander y las bombas FAB siguen dictando los términos reales de la negociación sobre el terreno. En conclusión, mi veredicto de inteligencia para las próximas 48 horas es el siguiente. La destrucción de la planta Orion y los parques en Leópolis
tendrá un efecto dominó inmediato. Esperen un apagón informativo por parte de Ucrania para ocultar la magnitud del daño logístico. En el frente, la caída de las lluvias acelerará el cerco de Seversk. Sin carreteras asfaltadas, la guarnición ucraniana tiene dos opciones: rendirse o ser aniquilada en el barro. Rusia mantendrá la presión máxima. No habrá pausa operativa. La estrategia es clara: golpear la retaguardia para paralizar el frente y empujar el frente para quebrar la voluntad política. Es la táctica de los 1000 cortes, ejecutada con un mazo. La guerra no se gana con titulares en la prensa occidental. Se gana con logística, potencia de fuego y superioridad industrial. Rusia acaba de demostrar que domina las tres. Si quieren entender la guerra tal como es, y no como se la quieren vender, suscríbanse ahora mismo y activen la campana. Aquí analizamos la realidad del campo de batalla. Quiero ver su opinión abajo. Con la pérdida de la planta Orion y los centros logísticos, ¿cree que Ucrania podrá lanzar alguna contraofensiva en invierno? ¿O ha pasado definitivamente a una defensa desesperada? Los mejores comentarios serán analizados en el próximo informe. Nos vemos en el próximo video. Sin